yo creo que lo suyo sería poder empezar a explicar cuál es el motivo por el cual pues hemos decidido el poder hacer un directo. Lo primero de todo es ubicar un poco. Nosotros cuando tenemos algún cliente que está teniendo problemas relacionados, por ejemplo, con SMS que están recibiendo o cuando están recibiendo correos electrónicos y hay la firme ya casi sospecha que finalmente sí que se ha infectado el dispositivo, pues una de las personas a quien llamamos es a Josep y lo vio en vivo y en directo. Estábamos reunidas con la clienta y con los familiares de la clienta y entonces era previo a hacerle el forense al dispositivo, pero sí que teníamos ya la sospecha que el dispositivo había sido infectado y la consecuencia económica de ese incidente fue, lo primero de todo es que se hizo una transferencia de 11.000 euros y luego una transferencia de 10.000 y otra transferencia de 11.000. Ella juraba y perjuraba que no había clicado en ninguno de los enlaces que había, que no era posible, pero finalmente cuando se hizo el forense pues se pudo ver cuál fue el comportamiento que había tenido ella sin darse cuenta de que efectivamente sí que había clicado sobre el enlace que le habían mandado. Entonces, yo creo que es importante saber que el mensaje que había recibido era el típico mensaje de hecho lo voy a leer directamente porque lo tengo por aquí. Era el siguiente, era un paquete pendiente aparentemente de correos y lo que le decía era, vamos a ver, informarle de la llegada de un envío sujeto a despacho aduanero, contacte a, y entonces era directamente para que uno pudiese pinchar. Y cuando nosotros compartimos contigo la URL, hiciste el análisis, miraste a ver cuál había y con casi total seguridad pudiste decir que era pues un tipo de malware concreto. No sé si nos quieres explicar un poquillo quién eres y dónde trabajas y qué es lo que hay detrás de estos mensajes. Bueno, primero de todo presentarme, soy Josep Albors, trabajo en ESET España, una empresa de ciberseguridad y mi cargo actual es responsable de investigación y concienciación en lo que es la parte de ESET España. Y con respecto a este tipo de mensajes es algo que ya en nuestro laboratorio empezamos a ver a finales de 2020, concretamente a mediados de diciembre, ya empezamos a ver las primeras campañas que estaban un poco tanteando a ver cómo podían evolucionar y lo que nos llamó primero la atención fue que estaban centradas estas primeras campañas en España, al menos las que se dedicaban a descargar un malware a partir de páginas elaboradas a las cuales se accedía mediante la pulsación de este enlace que se proporcionaba en un SMS. Campañas propagándose a través de SMS ya habíamos visto en meses y años anteriores. De hecho, se siguen produciendo campañas que no tienen nada que ver con la descarga de ficheros y lo que sí que buscan es dirigirte a una página web, también normalmente de una empresa logística o de una empresa que te ofrece un premio para que tú introduzcas las tarjetas de crédito. Pero en esta ocasión nos llamó mucho la atención la personalización que habían hecho suplantando en primera instancia a correos, luego ya vimos que habían otras compañías que también eran suplantadas y después la descarga de este APK, de este instalador de una aplicación y que vimos que era un troyano bancario como muchos otros que habíamos analizado en meses anteriores, pero este era de una familia nueva. Luego otros se han ido uniendo, pero eso ya hablamos más tarde. ¿Y cuáles son las familias que son más habituales de las que os estáis encontrando ahora? Ahora mismo, las más habituales en España serían dos, serían Flubot por un lado y T-Bot por otro. Estos son nombres que al final muchos de los que trabajamos en empresas de seguridad siempre está un poco polémica porque a ver quién nombra a una familia de malware y quién se queda con el nombre. Al final lo decide más la prensa que las propias empresas de seguridad. El que consigue que un medio informativo pille su nombre, normalmente se suele quedar así. Tú puedes llamarlo de otra manera, nosotros no lo llamamos así y estoy seguro que el compañero Mark que está por ahí tampoco lo llaman así en su empresa. Pero en general la gente tiene que reconocer estas familias de alguna manera. Y el nombre como el gancho es el que más el que normalmente se queda. Ahora bien, estas familias, digamos que son un poco herederas de otras que vienen de años anteriores, pues por ejemplo, pues como Anubis, como Cerberus, como Alien, que han sido familias que se han ido derivando de otras más anteriores que en un momento dado se publicó el código y de a partir de esa los delincuentes han ido desarrollando nuevas amenazas. Pero aún así, estas dos destacan primero por ser
familias que se lanzaron a principios de año, finales de 2020, principios de 2021, en el caso de Tibot, y que han tenido un gran impacto en estos últimos meses y que, curiosamente, en el caso de Fullbot y también en parte en el caso de Tibot, han impactado mucho a usuarios españoles. Luego se han ido propagando por toda Europa y ahora ya al resto del mundo. Estamos viendo detecciones en Argentina, estamos viendo detecciones en Japón, estamos viendo detecciones en muchos otros países, lo que implica que este modelo de negocio les está funcionando, están consiguiendo engañar a los usuarios y están consiguiendo beneficio, a pesar de que, un dato muy importante, no todas las formas, digamos, de autenticación bancaria que tenemos para realizar estas transferencias y para verificarlo son las mismas en todos los países, y en algunos países les va a costar más, por no decir que va a ser casi imposible conseguir acceder a estas cuentas bancarias y realizar las transferencias. ¿Y por qué? ¿Cuál es el freno principal por el cual les va a costar? Pues porque, por ejemplo, aquí en España tenemos asumido que para realizar una transferencia tienes que acceder a tu cuenta, ¿vale? Y a través de la aplicación, en la cual en primera instancia ya introduces el usuario y contraseña y se queda grabado. Y después, para verificar esa transferencia, muchas entidades lo único que te piden es un PIN de confirmación, que puede ser un PIN que se envía por SMS, y algunas te permiten también añadir lo que es una palabra clave, una palabra de cifrado o una firma digital, que algunos llaman, que no lo es, que simplemente es una palabra, digamos, de verificación. Eso es muy fácil de robar para un delincuente que tenga preparado este tipo de aplicaciones maliciosas y que lo pueden sustraer. Primero, digamos, las credenciales de acceso. Te hace una pantalla superpuesta en tu móvil, un overlay, que decimos en la industria, y te roban el usuario y la contraseña. Vale, acceden a tu cuenta, ven cuánto dinero tienes, proceden a realizar la transferencia, pero necesitan el código PIN que se envía por SMS. Por eso estos troyanos también interceptan la llegada de estos mensajes y el PIN que incorporan. El problema lo tendría a lo mejor en el tema de la palabra, digamos, clave o la firma digital que llaman algunas entidades, y ahí sí que a lo mejor te mostrarían otra pantalla superpuesta diciendo, por favor, confirma que tú eres tú para seguir operando en esta aplicación, y muchos usuarios la seguirían introduciendo. Ahora bien, en otros países, por lo que me dicen compañeros que viven, por ejemplo, en Suecia, tienen métodos mucho más estrictos. Utilizan aplicaciones propias usadas para firmar o para, digamos, comprobar o verificar acciones no solamente bancarias, sino también interacciones con entidades públicas o administraciones regionales, y también muchos llevan un token físico generador de contraseñas, con lo cual eso ya es bastante más complicado de robar. No es imposible, pero digamos que muchos delincuentes no se van a molestar tanto en robarlos porque los procedimientos son más complejos que en otros países. Hay maneras de hacerlo, sí, al final siempre puedes confiar que el usuario que introduzca todos los datos que tú le pides una vez has infectado el dispositivo, y eso les va a funcionar. Pero digamos que añadiendo más capas de seguridad te hace más difícil que este tipo de operaciones sean exitosas. Claro, y si tienen que escoger entre alguno que tenga más capacidad de poder tener algún patrón, con lo cual que les costaría muchísimo más el poder hacer, directamente van a otro usuario y punto. No es... Correcto, van a donde están las víctimas más fáciles. En este caso dio la casualidad, o tal vez no fue la casualidad, que eligieran España, en el caso de Flubot, como primer país para probar esta nueva técnica, y al final les dio resultados. Luego se ha ido expandiendo, Italia, Francia, Alemania, Polonia, y luego ya otros países fuera de lo que es el entorno europeo, y de momento por los digamos, mensajes que estamos viendo, analizando, y mensajes que reciben usuarios españoles desde otros países. Por ejemplo, la semana pasada vimos que muchos usuarios españoles estaban recibiendo estos mensajes SMS desde números holandeses, con lo cual sabemos que allí también tienen un número importante de gente infectada. ¿Cuántos? Pues, hombre, se podría saber si conseguimos, por ejemplo, como se dio a principios de marzo, interceptar lo que son los centros de mando y control. Entonces se vio que hasta 60.000 usuarios españoles se habían visto afectados por esta amenaza. En otros países pues, habría que ver la cantidad. Es una pasada. A mí me gustaría mucho poder ver cuál es el origen principal. Es decir, los grupos criminales, que esto yo creo que también es importante. Hay personas que piensan que es una persona que está detrás de otra de manera dirigida, y evidentemente no es así. Son grupos criminales que están absolutamente organizados, y mucha gente se pregunta cuál es el origen físico de estos grupos criminales, es decir, el país o los grupos de países que más activos son a la hora de lanzar este tipo de campañas criminales. ¿Dónde los tenéis ubicados? A la hora de analizar el código, las conexiones y, digamos, los servicios que se contratan, todos los indicios, y ojo, repito, son indicios y no son atribuciones 100% correctas porque se pueden suplantar, la mayoría apuntan a países del este, Rusia y demás, toda la influencia, pero, como he dicho, son indicios. Digo porque se hacen atribuciones muy alegremente y no tienen por qué ser verdad. Alguien puede suplantar el código de un malware diciendo, pues voy a hacer que la culpa la carguen Corea del Norte, Rusia o quien sea.
y todo se va por ahí. Y no tiene por qué ser así. Es decir, y eso es algo que durante varios años, por ejemplo, en la industria estamos intentando que la gente entienda que no es tan fácil otorgar atribuciones, aunque a veces parezca claro, sino que hay que basarse en hechos que se pueden demostrar y siempre dejando un margen de duda. En el mismo momento que tú puedes hacer que un código emule uno anterior que sabíamos o por lo menos suponías que venía de un país o de una organización ubicada en un cierto sitio Continente, regional, sí. exacto, por ahí ya empiezas a cargar siempre a los sospechosos habituales. Pero ¿y si no es Claro, así? ¿Y si hay claro. gente que está intentando desviar la atención? Lo que sí tenemos claro es que son grupos, como en otro tipo de malware, como lo que afecta a diario a ordenadores como los que utilizan el sistema Windows, son gente cada vez más profesionalizada. Muchas veces ellos no se encargan de hacer esta propagación de malware y cobrar el dinero, si lo que hacen es generar el código y venderlo como un servicio a otros delincuentes que son menos capacitados técnicamente y ellos ya se encargan de distribuirlo en sus países, digamos, de origen barra destino, con lo cual a lo mejor el código está desarrollado en un país, pero la propagación está realizándola un actor, un delincuente en otro país, con lo cual ya tienes ahí el lío montado, a quien le cargas el muerto. Y Eso después es. vemos que tienen, sobre todo en el caso de Flubot y Tibot, más Flubot, una actualización constante del código, incorporando nuevas características, no solamente afectando a nuevos países, sino intentando evadir las detecciones, intentando que las comunicaciones que están realizando una vez está infectado el dispositivo con los centros de mando y control sean lo más cifradas posibles para dificultar la tarea a los analistas de malware. O sea, vemos que ahí hay profesionalización, algo que ya venimos analizando desde hace tiempo, pues trasladado también al mundo Android. Y mira, vosotros que estáis todo el tiempo haciendo el análisis de este tipo de malware, os encontráis, por ejemplo, seguramente que hay usuarios que os escriban para deciros cómo de efectivo puede ser, por ejemplo, una solución de antivirus a la hora de poder detectar si ese enlace, por ejemplo, que contiene un mensaje puede estar o no puede estar infectado. Os escriben seguramente para preguntároslo. A nosotros, normalmente, la mayor parte de los clientes solo nos lo preguntan en el caso en el que ya hayan estado infectados, con lo cual se les ha tenido que hacer todo un trabajo, primero de forense, luego de desinfectación, más toda la denuncia, etcétera. Pero en vuestro caso, ¿qué tanto por ciento más o menos de personas consideráis que ya están navegando con un dispositivo que esté protegido con un antivirus? No sé si tenéis ahí unos datos que puedan ser... Es una pregunta difícil, además son datos que yo desde la parte del laboratorio no suelo imaginar, pero siempre diré que nunca los suficientes. Y ahí yo no voy a ser aquí abanderado de una única empresa. Hay muchas soluciones informáticas para dispositivos Android y demás que son muy efectivas y en el caso de estas amenazas, cada vez que detectamos una, revisamos a ver cómo es la detección y incluso aunque no se detecte la descarga del archivo cuando se está previo a su instalación, se puede Sí, detectar cuando está intentando realizar las acciones maliciosas. O sea, digo porque mucha gente tiene todavía la costumbre de voy a enviar esta muestra a Virus Total. Virus Total es un servicio estupendo, encima desarrollado en España, para sí, comparar, digamos, o ver cuántas detecciones se realizan. Pero la detección en este tipo de entornos no representa un entorno real. O sea, ahí se están, digamos, ejecutando en un entorno limitado, con lo cual, si tú estás detectando esta aplicación en un entorno como Virus Total, que hay muchos fabricantes de antivirus, perfecto. Pero eso no significa que en un entorno real no lo detectes. Hay muchos procesos de ejecución, hay muchas claves en memoria, hay muchas conexiones externas que también sirven para detectar este tipo de amenazas en un dispositivo Android como en un dispositivo Windows, Mac, Linux, lo que sea. Así que en este caso sí que puedo lanzar una lanza a favor de lo que es la industria de la seguridad en cuanto desde al menos mediados de diciembre que vengo analizando este tipo de amenazas. Yo muy pocas veces he encontrado una muestra, por no decir ninguna, ahora que recuerde, que no haya sido detectada por al menos, ya no uno, sino entre 3 y 5 soluciones de seguridad de las que todos conocemos. pues eso es buenísimo que lo digas porque muchas veces los clientes, por ejemplo, ayer estábamos dando clase en la escuela de policía y normalmente preguntamos a los alumnos cuántos de ellos están utilizando ya algún tipo de solución anti-malware en sus dispositivos móviles y evidentemente también tabletas, etcétera. Y tengo que decir que efectivamente eran muchos menos de los que nos gustaría que fuesen. Y hay la típica frase que la tengo que repetir por si alguien ve el vídeo y no está dentro de la industria, que ya es un poco pues la idea, el que se pueda tratar de democratizar este conocimiento, que nos dicen, ojo que va la frase, que se me puede caer una legión de trolls detrás.
En Apple no hay malware. Bueno, dicen en Apple no hay virus. Y todos los que tenemos dispositivos, por ejemplo, que son iPhone o los que estamos con un iPad, etcétera, es como si tuviésemos que navegar más tranquilos. No es mi caso, ¿eh? Yo no navego más tranquila. Es una cuestión de operatividad al final y de usabilidad. Pero hay muchas compañías de antivirus que no tienen soluciones para dispositivos que son de Apple. ¿Nos podrías contar un poco cuál es el motivo? Hay que distinguir entre dispositivos de sobremesa, escritorio, portátiles, ahí sí que hay soluciones de Ahí muchos sí. fabricantes, y, como tú me habías dicho, dispositivos móviles, tablets, iPads y iPhones. ¿Por qué no hay soluciones como en Android? Muy sencillo, Apple no deja. La Me estructura encanta. del sistema operativo y cómo gestionar las aplicaciones y, sobre todo, cómo interactúan unas aplicaciones con otras no permiten, por ejemplo, que un antivirus haga su trabajo. Digamos que Apple tiene una estructura en su sistema en el cual cada aplicación, excepto las suyas propias de Apple, tiene su coto, su espacio reservado, y no permite que esa interacción pues sea con otras aplicaciones. Es una parte es bueno porque impide que se propaguen amenazas de formas, digamos, pues más frecuente como pasa en Android, pero es malo también porque impide que se puedan revisar. Y ojo, porque aquí estamos hablando solamente de aplicaciones. ¿Qué pasa con los casos que no requieren de ninguna aplicación? Temas de phishing, temas de páginas web fraudulentas, robo de información en webs, robos de información en formularios. Eso no hace falta instalar nada. Eso se realiza todo a través Exacto. del navegador. Y ahí caes, da igual que el sistema operativo que uses, da igual el dispositivo que utilices, que si vas a introducir los datos y estás despistado, me da igual que sea en un Mac, que en un iPhone, que en un Android, que en un sistema Linux, que en un Windows normal. Totalmente. Mira, ahora me acabas de hacer recordar una cosa. El otro día mi padre me decía, me acaba de llegar un mensaje que dice que Telefónica ha bloqueado una conexión insegura, pues me parece que era una conexión al mes o algo así. Entonces, se están apuntando cada vez más las operadoras telefónicas. Me da la sensación de que Vodafone también lo está ofreciendo. Y la gente piensa que con eso ya tiene sus dispositivos securizados. Bueno, lo primero es hacer una pregunta previa y luego conecto con esto, y es que en el caso, por ejemplo, de un iPhone o en el caso, por ejemplo, de un iPad, me gustaría que quedase constancia que sí que existen infecciones. Y si está por ahí Marc también y se quiere animar a contestar, es así. O sea, se encuentran dispositivos que son iPhones o son iPads, por ejemplo, y están infectados con malware. Han habido casos, pocos, pero han habido. Y suelen ser ataques dirigidos a personas o sectores en concreto. También es verdad que, como he dicho, Apple no suele dejar que se instalen aplicaciones alegremente fuera de su mercado propio, y eso suele estar bastante controlado. Pero aún así hay excepciones. Por ejemplo, puedes instalar aplicaciones si perteneces a una empresa que tenga autorización, o incluso lo que se dicen aplicaciones propias de una empresa. Y ahora puedes sortear esa barrera. Son casos muy raros, son casos, no voy a decir anecdóticos, pero sí usados en ataques muy dirigidos, y como son casos que cuestan más de desarrollar, se suelen emplear en objetivos valiosos. No los van a quemar distribuyéndolos de forma masiva. Por ejemplo, en el caso de Jeff Bezos, que le ocurrió con su Ese fue dispositivo un móvil. caso. Luego también a periodistas o representantes de etnias minoritarias que están perseguidas en su país de origen, a objetivos concretos, sean por cuestiones geopolíticas o económicas. Pero, como digo, ese tipo de agujeros que se aprovechan, y sobre todo en la instalación de aplicaciones, no se suelen quemar así tan alegremente. También te digo una cosa, si repasamos, y en eso Marc no lo puede también confirmar, lo que son el pago de vulnerabilidades con respecto a otros años, últimamente las vulnerabilidades en Android se pagan más que las de iOS, Que las porque ha de habido un equilibrio. A pesar de que Android, pues como es un sistema que está mucho más extendido, con mucha más fragmentación en cuanto a usuarios que utilizan diferentes versiones de este sistema operativo, y con muchísimos más variantes de dispositivos, pues es más fácil de atacar por eso, no por otra cosa. Totalmente. Al final es una cuestión, me lo está diciendo Marc, es una cuestión de cuota de mercado. ¿Qué tanto por ciento de la Totalmente. población tiene este tipo de dispositivos? ¿Cómo de rentable es desarrollar malware que además lo vas a tener que actualizar? Porque están todo el tiempo actualizando su sistema operativo, las versiones de su sistema operativo, todas las compañías. Con lo cual, al final, mira, lo que quería comentar respecto del tema de las operadoras telefónicas y de algunas empresas que están tratando de... me pasó el otro día, estaba viendo la tele, es muy raro, pero bueno, un día estaba viendo la tele y de repente vi que estaban haciendo un spot de televisión una compañía,
determinada de ciberseguridad y concretamente de anti-malware que Creo que sé cuál dices, yo también lo vi. Sí, se me revolvió la tripa porque dijo una palabra que me puso malísima. Dijo algo así como, y evitarás que los hackers, ya otra vez con lo mismo, pero es que da igual. Vaya, total opción que haya, total que la vamos a aprovechar. Recordar que no estamos hablando de hackers, en este caso estamos hablando de delincuentes. Y lo de ciber, Correcto. gracias a Josep, lo hemos eliminado ya porque una vez que hablamos por teléfono, me acuerdo que lo dijiste, que ya dejemos de decir ciberdelincuentes, porque en el fondo son delincuentes independientemente del medio en el que estén aprovechando sus conocimientos para saltarse el código penal por donde quieran y atentar contra las personas. Mira, ahora vamos a hablar del caso concreto de esta clienta. Cuando nosotros vimos cuál era el mensaje que había recibido, era justamente en una semana en la que lo estaban recibiendo muchas personas. Y tú has dicho que ese tipo de mensajes estaban siendo muy personalizados. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, del hecho de que accedan a sus contactos y por eso pueden personalizar el mensaje? Sí, ¿Cómo lo consideras? obviamente, una de las características que se añadieron en estas muestras de malware fue robar lo que son los contactos para transmitirse y, digamos, propagarse por esta red de contactos. Primero empezó así, luego hemos visto ya, como te he comentado, que de mensajes de un país se saltaban a otros, pero bueno, al final, si tienen los contactos en lo que son las redes de mando y control, estos delincuentes pueden enviarse de un país al otro, todo el coste no es para ellos, es para el que envía el mensaje. De hecho, a mí me sorprendió primero los casos cuando saltaron de países que estaban dentro de Europa y vimos estas primeras campañas en Japón. El mismo mensaje traducido, con la misma pantalla, en este caso era de DHL, pero japonés y enviado desde un móvil de España. Claro. Es cuando llamé a mis compañeros de ahí, oye, que cuidado, que os va la ola. Y luego he ido avisando a otros compañeros, los últimos, los compañeros de Argentina, que también hemos visto cómo han ido añadiendo su código de teléfono regional. ¿Y Lo cuál que es? también una cosa, es que justamente eso que has dicho, personalización, hoy hemos publicado un caso que vimos el otro día por Twitter, una usuaria estaba tratando de comunicarse con la cuenta de policía y anunciaba pues que había recibido un mensaje en un supuesto paquete con un enlace acortado. Y estuvimos revisando y curiosamente cuando tú accedías a ese enlace acortado se le pasaban a una página web con otro dominio que se había creado para la ocasión y se le pasaban los datos de esa persona, nombre, apellidos, número de teléfono, dirección postal y dirección de correo electrónico. ¿De dónde se han adquirido esos datos? Tenemos nuestras sospechas, habiendo las filtraciones que han habido últimamente. Pero eso ya es personalización al extremo porque en las pantallas que le iban saliendo aparecía, hola, tal, fulanita de tal, que vives en tal y tienes este teléfono. Estamos esperando este paquete y te lo tenemos que mandar, pero hace falta que pagues 2 euros para poder recibirlo en tu casa. Claro, si a alguien le envían un mensaje así, con tal nivel de personalización, pues es más fácil que caiga. Incluso aunque no esté esperando un paquete. Y puede ser que a lo mejor hayan sacado una especie de VCard de los formularios que tenga guardados en el navegador. Esa es una opción. Pero claro, el mensaje estaba enviado desde, en este caso era Noruega. Entonces ahí tenemos nuestro. Yo al principio pensaba, bueno, lo envía directamente desde otro móvil infectado, un contacto, pero en este caso el contacto tendría que ser, lógicamente, España. Ya tendrían que recopilar esos contactos, meterlos en una base de datos y enviarlos desde otro. Lo veo un poco, puede ser, es una opción que las que estamos valorando. La otra opción es que directamente tengan una serie de datos filtrados por alguna base de datos que se haya obtenido en los últimos meses y directamente todos los móviles que tengan ya infectados los están utilizando a modo de botnet para enviar estos mensajes personalizados. De momento solo hemos visto este caso, pero me preocupa que este nivel de personalización se extienda porque haría que más gente cayese. Igual que el gancho, en este caso los de los paquetes, al empezar justo las campañas antes de Navidad, les vino perfecto y ha seguido funcionando de maravilla. Pero ahora imagínate que con la campaña de vacunación ya muy avanzada y ya se está produciendo en países como la India, empezamos a recibir todos mensajes de tienes que ir a vacunarte a tu centro tal. Pulsa sobre este enlace para registrarte. Ese es muy fino, ¿eh? Es muy, muy, muy fino. Ya se está produciendo en otros países, en España y en Europa. No he visto todavía más que pruebas de concepto, pero en el nivel de que están ahora mismo actuando los delincuentes, no sería extraño ver campañas así. Mira, y se ha dado, por ejemplo, el caso en el que os haya escrito alguien por el hecho simplemente de que lo único que estaba notando que cambiase en su día a día es solo que había transferencias.
de dinero, por ejemplo, que no hubiese Hemos, notado nada más en el dispositivo. Hablamos de un dispositivo móvil, por ejemplo. es que lo normal es que no noten nada. Es que Muchos muchas veces, contactan cuando ya han visto la transferencia realizada y no pueden recuperarla y es cuando se preocupan. exactamente. Mira, nosotros tenemos ahí la buena noticia que dar, que finalmente sí que se le pudo conseguir que le devolvieran los 21.000 euros a esta clienta. Lo que pasa es que le ha costado el importe de hacer un forense al dispositivo, más nuestro asesoramiento para poder redactar la denuncia, junto con la abogada, que en este caso ha sido quien ha hecho la presentación, al propio banco, y el banco finalmente ha decidido que mediante su seguro le va a devolver el importe. Y ahora la clienta lo que quiere es también solicitar el importe de el coste del forense, el coste del asesoramiento, más el coste, evidentemente, de la minuta del abogado. Yo creo que es un muy buen precedente, porque la cantidad de personas que piensan, bueno, total, para lo que me han sacado del banco, oye, pues no es tanto, y porque a lo mejor les han, yo qué sé, hecho una transferencia, por decirte, de, no sé, de 1.000 euros. Que bueno, 1.000 euros es un dineral, claro, para cualquier persona, pero yo creo que es importante que conste que ya existe una situación, seguramente existirán muchas más, pero que la hayamos vivido en primera persona, que por un importe de bastante dinero se haya devuelto la transferencia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos algunos otros casos que nos están preocupando muchísimo de pagos con Samsung Pay. Ya van 3 clientes que el banco no les ha querido decir cuáles eran los lugares, o sea, ni cuál era la IP, ni el sistema operativo, ni el dispositivo, ni la ubicación geográfica desde la cual se hizo una serie de transferencias en concreto. Lo único que hemos conseguido encontrar finalmente, y rascando mucho con el banco, y hemos encontrado ese mínimo común, que se habían hecho desde un Samsung Pay. Y rascando, hemos podido acabar sacando que se habían hecho desde Alicante. Entonces, nos interesa bastante ver si se ha detectado ya alguna vulnerabilidad, por ejemplo, en sistemas de pago mediante Samsung Pay. Es una buena pregunta. A ver, yo ahora mismo, vulnerabilidad reciente en Samsung Pay no tengo constancia. Pero como esto pasa muchas veces, el tema de vulnerabilidades, por desgracia, se descubren cuando ya están siendo explotadas. Claro, claro. No sé exactamente si en este caso estaríamos tratando realmente de una vulnerabilidad o de otra técnica que esté aprovechándose por Samsung Pay como pasarela de pago para realizar estas operaciones. Además, si tú dices que los estoy encontrando los 3 en Alicante, puede que se trate de un grupo o una persona en concreto que solamente esté atacando ese Nosotros lo que segmento. hemos visto ha sido que el pago se hacía mediante 3 dispositivos de relojes que tenían Samsung Pay, ¿Sí? que eran aproximadamente unos 1.500 euros de transferencia, y que a las 3 personas les habían llegado correos de phishing como si estuviesen recuperando la contraseña de Netflix. Evidentemente iban a una página de phishing, rellenaban la contraseña, y como en Netflix almacenan los números de tarjeta en texto plano, pues ya simplemente te lo puedes configurar en tu reloj de Samsung Pay, y a partir de ahí. La duda era, además todos han sido con BBVA, la duda era si tú puedes hacer el pago con una pulsera de Samsung Pay sin que te esté solicitando, por ejemplo, el código de 6 dígitos. Pero claro, aquí sería, por un lado, phishing y por el otro lado, una infección de malware, porque si no, ¿cómo han recibido el código, no? Claro. Efectivamente, ahí veo mucha combinación. Pues por una parte estás vulnerando un posible pasarela de pago y por otra parte consiguiendo los datos asociados a esa tarjeta / cuenta bancaria. Veo mucha complicación para un robo de esa calaña, de esa índole. Sí. Eso lo seguiremos mirando, porque la verdad que nos ha sorprendido bastante, sobre todo porque ninguna de las 3 personas han estado últimamente en Alicante, de hecho una que ni siquiera había estado. ¿Y nos dirías cuáles son las últimas tendencias que os estáis encontrando ahora? Porque tenemos unos 7 minutillos. Sí, aparte de lo que son este tipo de troyanos bancarios, que están afectando principalmente a usuarios finales, en lo relativo a empresas, pues muchos estáis oyendo temas ransomware. El ransomware sí que es verdad que ha ganado importancia, ojo, importancia porque ha atacado a empresas cada vez más grandes.
no porque haya aumentado el número de ataques. De hecho, el número de ataques de ransomware ha estado decreciendo desde hace ya bastante tiempo, pero parece que cada vez los objetivos que consiguen son más grandes. Entonces, por eso tiene tanta repercusión. Y porque otra cosa, el ransomware solamente es una parte de esos ataques. La gente se queda solamente con el cifrado de datos y incluso algunas veces con la extorsión, pero previo a ese cifrado de datos existe una intrusión en una red corporativa, existen movimientos laterales a través de todos los equipos de esa red, existe una sustracción de información y el ransomware es lo que te plantan para decir, mira, que hemos estado aquí, paga o atenta a las consecuencias. O sea, eso es casi el menor de los problemas que puede tener una empresa que se ve afectada por uno de estos ataques. El ransomware solamente es una pieza de este tipo de ataques. Eso por un lado. Y luego, en lo que es relativo a empresas españolas, hemos visto mucha incidencia en lo que respecta a herramientas maliciosas de control remoto unidas con robo de información. ¿Y qué roban? Credenciales. Es el típico correo de toda la vida que viene enviado muchas veces por empresas que son proveedores o clientes que han sido previamente infectados y que adjuntan documentos tipo facturas, presupuestos, etcétera. La gente que lo recibe, que normalmente suele ser personal del Departamento de Administración, ve ese remitente, confía, ve que el asunto más o menos coincide y encima los delincuentes, como tienen vulnerado el servidor de correo o las cuentas directamente de los usuarios de esa empresa, pues añaden las firmas de esas personas con las que normalmente tratan. O sea, soy Pepito Cuernes de la empresa tal, con esta firma de toda la vida, con el logotipo y tal. Claro, si estás acostumbrado a ver 50 correos de esos todos los días, tú ves el correo, ves factura, abres, no te fijas que la extensión no es ni por asomo un archivo ofimático, es un ejecutable, aunque aun siendo un archivo ofimático también te la pueden colar, o sea que eso no es tampoco ningún impedimento para los delincuentes, y lo que hacen es comprometer el dispositivo. ¿De qué forma? Lo que están es buscando, pues, credenciales almacenadas en navegadores de Internet, clientes VPN, FTP, clientes de correo, obviamente, y esto es, como os diríamos, una fase previa, porque una vez tienen las credenciales ya consiguen acceder a lo que es remotamente a la red corporativa. ¿Y qué hacen una vez está en la red corporativa? Pues, por ejemplo, robar información y plantarte un ransomware. Digamos que son diferentes eslabones de estas cadenas de ataques. Unos más elaborados, que aprovechan vulnerabilidades en diferentes sistemas operativos, aplicaciones como Exchange o conexiones de escritorio remoto, y otros que van un poquito a la manera tradicional, que es te infecto el equipo, te robo las credenciales y ya entraré cuando a mí me venga bien. Esos son temas que en España se han estado observando mucho, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Claro. Sí, sí, al final sería una bomba lógica. Una bomba lógica sería diferente, porque una bomba lógica al final es alguien que está dentro de una empresa que te planta un código malicioso para que se ejecute en un momento en concreto. Esto es más conocido, normalmente lo llamamos RATS, de Remote Access Trojan, o Infostealer, o combinado, de robo de información. Al final es eso, alguien que te planta una herramienta para la cual puede acceder remotamente cuando él le dé la gana, y por una parte el Infostealer, que es una de las funcionalidades que pueda tener ahí, te roba la información, y una vez te roba la información, ellos pueden decir, pues con el acceso a ese equipo, ¿qué hago? Bueno, pues no hago nada, lo ejecuto un bot, le meto un malware para que se integre dentro de una bonded y lo utilizo pues para lanzar spam o ataques de denegación de servicio o incluso para minar criptomonedas si quiere, y con la información que ya he robado, pues procedo a venderla para que alguien ejecute el ataque, o lo puedo repartir a los afiliados de mis creaciones maliciosas para que ellos se encarguen de entrar, robar la información, plantar un ransom y repartirnos el beneficio. Pues mira, cuando estabas diciendo ahora lo de el tema de las criptomonedas, otro de los fraudes que más nos están llegando ahora a nosotros es gente que ve, por ejemplo, a través de Instagram anuncios en los que aparentemente te están animando a que compres una criptomoneda del tipo que sea. De hecho, es más, hace un par de semanas tuvimos que investigar a un usuario que se hacía llamar al milionari catalán, que lo que hacía era aparentemente regalar, que esto es increíble que siga funcionando, pero es así, y de hecho ahora tiene un canal en Telegram con un montón de suscriptores, en el que aparentemente va regalando pues 5.000 euros, 1.500 euros, etcétera. Cuando nos pusimos a ver qué es lo que está haciendo, al principio pensábamos que era una campaña teaser de alguna moneda que a lo mejor iba a sacar, o si iba a sacar pues lo que sea una aplicación de trade o lo que sea. Y cuando nos pusimos a investigar mucho, vimos que hay un montón de aplicaciones en Google Play, concretamente, en App Store no hemos encontrado ninguna, y que luego también hay un montón de anuncios en Instagram y en Facebook que aparentemente están haciendo una, vamos a decirle, bueno, que te animan. Sí, es una campaña que te anima a comprar diferentes tipos de criptomonedas, que tenemos un cliente que incluso ha llegado a invertir hasta 10.000 euros
en esa criptomoneda y tienen unos call centers que da miedo, porque cuando nosotros íbamos llamando, personas súper atentas, con un nivel cultural que se les nota joder, están bien desarrollados, pero que luego es imposible que puedas sacar el dinero de ahí porque esa empresa no existe. Y cuando hemos hecho el análisis de algunas de las carteras, iban ya por los 4 millones de euros en transacciones, o sea que se están forrando. Ahí, ¿qué propuesta podríamos hacer de cara al usuario? ¿Qué es lo que podríamos hacer para poder ver si ese anuncio es real o no es real? ¿Hay algún tipo, por ejemplo, de solución antivirus como el que se ha visto de Social Reset? Ahí estaríamos hablando más de una estafa basada en la ingeniería del engaño. Primero, abusando de una situación concreta, como es ahora el valor de las criptomonedas. Segundo, muchas veces abusando y aprovechándose de la necesidad de muchas personas de obtener ese beneficio rápido porque es lo que necesita para seguir viviendo. Y tercero, por la codicia de otras personas que quieren hacerse ricos sin plantearse siquiera si dónde van a invertir el dinero seguro o no. Y esas campañas, como tú nos habías dicho, es que han estado en primeras páginas, no solamente de Facebook, Instagram, sino en primeras páginas de buscadores, promocionándose, y no solamente campañas de inversión en criptomonedas, sino campañas de inversión en supuestas campañas de Amazon también se han estado promocionando, y justo el día 12 de mayo se procedió a través de Interpol a comunicar que habían desarticulado mediante una operación conjunta en varios países una de estas bandas. Solamente en Alemania habían estafado 30 millones de euros y en España te recopilaban más de 300 denuncias. Madre mía, más las que no deben estar denunciando porque ni se han enterado todavía que es un fraude. Bueno, vale, yo te preguntaba porque yo estuve utilizando en su momento Social Media Scanner de SET, que luego se integró, creo, dentro de Facebook y dentro de Twitter, si no recuerdo mal. Era simplemente para saber. Claro, ahora la colaboración es más intrínseca. Hay empresas de seguridad que nos hemos aliado con empresas como Google para el tema de analizar y revisar este tipo de enlaces, y también como Facebook para intentar que se propaguen lo menos posible. O sea, no hace falta instalar nada más, está ya integrado. No, y no solamente una empresa de seguridad como SED, hay otras empresas que también están formando parte de esta alianza para, digamos, hacer de este tipo de redes sociales o directamente cuando tú estás navegando algo más seguro. Es una tarea, vamos a llamarla titánica, porque es muy difícil revisar en un tiempo... Claro, una muestra representativa, lo primero que necesitamos es tenerla, si no es imposible, claro, poder analizar y sacar conclusiones. Pero se están haciendo progreso y también, por ejemplo, en Google Play, aunque se siguen, como tú me habías dicho, detectando aplicaciones maliciosas, ya no es como antes que esas aplicaciones pueden estar meses pasando inadvertidas, ya les cuesta un poquito más. Ahora ya son campañas, digamos, de una dirección más rápida, de ir, estafo a X personas o la instalo y ¡pam! Y me voy. Ahora, si te fijas, por ejemplo, volviendo al caso de los troyanos bancarios por SMS, ninguno de ellos se instala a través de Google Play. Todos utilizan descargas externas en páginas que o bien han creado ellos o bien han comprometido para alojar estas muestras. Porque no se fían de que Google Play dure tanto tiempo como para infectar al número de gente. De hecho, se trabajan muy bien las instrucciones para que las personas que descargan desde fuera de Google Play puedan instalar estas aplicaciones en sus dispositivos. Mira, tienes que ir aquí, habilitar la descarga y la instalación de aplicaciones de sitios personas de confianza, darle permiso de accesibilidad, una guía paso a paso para que cualquiera, hasta mi abuela, pueda acceder a la exploración de estas aplicaciones. Sí, pues creo que os vamos a reportar una que me acaba de venir a la cabeza. Se llama Reports Plus y ha afectado a un montón de usuarios, solo los que tienen iPhone. También está Followers Plus, algunos más, que en teoría la propuesta de valor es que te van a analizar la comunidad que tienes en Instagram. Pero la realidad es que lo que te están haciendo es quedarse con las credenciales de tu Instagram. Y entonces luego Instagram se da cuenta que estás teniendo un comportamiento errático y te banea la cuenta, pero te la banea que no la puedes recuperar en la mayor parte de los casos. Si hablamos de clientes que tienen más de 600.000 seguidores, que por eso necesitan analizarla. Pues la vamos a reportar porque hace meses que la hemos reportado a Apple. Google Play sí que la eliminó, pero Apple la sigue manteniendo. Y es muy curioso porque los enlaces de los propios desarrolladores de la aplicación son todos .tk. Bueno, ves que la página es un churro como una casa de grande, pero se la han colado a Apple y ahí la tienen subida y la siguen teniendo, y nosotros tenemos cada semana afectados por esas aplicaciones.
Esa es una de las Pues cosas que en el App Store es curioso, que una vez plantas sí, una aplicación, ya es difícil que te la quites o que metas la gama muy gorda, pero bueno. sí, sí. Pues eso, joder, yo creo que la verdad que nos lo podríamos marcar como objetivo, porque no paran de llegar y de hecho tenemos algunos amigos que trabajan en policía y que están en otros países y que llevan 70 y tantos denuncias solo de afectados por esta y no son países grandes, o sea que supongo que ya sabrás quiénes son, que están Sí, muy sí, no, cercanos. pero son muchas denuncias. Son un montón de denuncias. ¿Cuántos habrá que Mm. no están ni siquiera denunciando? Pues Josep, mil gracias. No sé si quieres añadir alguna cosilla. Sí, solamente indicar que a pesar de que son en algunos sitios muy catastrofistas, diciendo que siempre nos llevan 2 pasos de ventaja los delincuentes y todo, al final no es tanto así. Los delincuentes aprovechan los agujeros que nosotros les dejamos, tanto a nivel de usuario como de empresa. Los ataques que realmente son considerados avanzados, los que Sí. realmente aprovechan o desarrollan vulnerabilidades que no se han descubierto y se utilizan para un ataque en concreto, son muy pocos en comparación con los que simplemente se aprovechan de que alguien está despistado pulsando solo un enlace o no actualizado cuando debería su sistema operativo o su servidor de Exchange o lo que sea. O sea, tener en cuenta eso y las máximas de actualizar, no descargar cosas de sitios que no sean de confianza, instalar un software de seguridad y un poquito de sentido común. Me parece de 10. Yo ya no lo podría haber dicho mejor ni de coña. Pues mil gracias. Vamos a dejar disponible el directo y para cualquier persona que tenga dudas o consultas les dejamos los mensajes directos abiertos para que puedan decir. Y muchísimas gracias a los que han estado también conectados y Marc, si alguna vez también quiere hacer algún directo, pues aquí estamos. Para Por lo que haga falta. supuesto que Moltes vaya a llamar también. gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. Adéu.